Entrevistas por Patricia Bellido Durán. Bienvenidos a Entrevistas de Visión Católica TV. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 2013, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha anunciado que el Papa otorgará indulgencia plenaria a los peregrinos asistentes y a todos aquellos que participen de las funciones sagradas de la JMJ siguiéndolas a través de la televisión, radio o los nuevos medios de la comunicación social. Para responder a esta y otras cuestiones relacionadas con las indulgencias, preguntamos al doctor en teología, padre Joan Antoni Mateo García. Entrando en materia, doctor Mateo, ¿qué es una indulgencia? ¿Cuántos tipos de indulgencia hay? ¿Y qué requisitos hay que cumplir para obtenerlas? Una indulgencia es el perdón más pleno. La indulgencia consiste en la remisión de las penas temporales que son consecuencias del pecado. Puede ser indulgencia plenaria, si es una remisión total, o indulgencia parcial. Para lucrar la indulgencia para uno mismo o también en modo de sufragio para un difunto, hay que cumplir unas condiciones muy específicas. Fundamentalmente son la oración por el Papa, por su persona y por sus intenciones, la confesión sacramental y comunión eucarística y sobre todo, la más importante, un desapego total hacia el pecado por ínfimo que sea. ¿Qué son las penas temporales? ¿Por qué se llaman así? Vamos a intentar explicarlo con un ejemplo que sea comprensible para todos los oyentes. Imaginen que una persona recibe una puñalada que pone en grave peligro su salud. Esta persona acude al médico y logran frenar la hemorragia y evitar la muerte del paciente. Pero queda una herida profunda, queda una consecuencia de aquella puñalada que tal vez tardará muchos años en regenerarse. Pues bien, el pecado, sobre todo el pecado mortal, deja unas consecuencias y estas consecuencias hay que ir reparándolas una vez obtenido el perdón o en esta vida o en la vida futura. Cuentan una anécdota muy interesante de un presidente de Estados Unidos, creo que era Lincoln, y para educar a su hijo, un día le pidió al niño que clavara unos clavos fuertemente en una tabla. El niño lo hizo sin dificultad, con un martillo, clavó los clavos y luego el padre le dijo, ahora debes sacarlos. Y claro, aquí vino el problema. Aquello que había hecho con tanta facilidad tuvo grandísimas dificultades para lograr extraer aquellos clavos. Bien, esto nos ilustra cómo el mal que cometemos, el pecado, genera unas consecuencias, genera un grave desorden. Y aunque se perdone el pecado por el sacramento de la penitencia, pues hay que ir reparando aquellas consecuencias hasta que se ha hecho una reparación total. ¿Por qué se llaman penas temporales? Se llaman penas temporales porque están limitadas en el tiempo, así como el reato de culpa del pecado, pues conlleva en el pecado mortal la condenación eterna. Las penas temporales, una vez perdonado el pecado, se expían en un lapso de tiempo, sea en la vida presente o sea en la vida después de la muerte, en este caso en lo que llamamos el purgatorio. ¿Cuántas veces al día puede lucrarse la indulgencia plenaria y la indulgencia parcial? La indulgencia parcial es ilimitada, se puede lucrar muchísimas veces. La indulgencia plenaria una sola vez al día. ¿Por qué? Porque así lo establece la disciplina de la Iglesia.
Mientras que la indulgencia plenaria repara todas las penas temporales, la indulgencia parcial, ¿qué cantidad de penas temporales repara? Esto es muy difícil de precisar. Antiguamente se concedían indulgencias parciales muy concretas, por un día, por un mes, por varios años, pero en la reforma que hizo el Papa Pablo VI se limitó a decir indulgencia parcial. Es una parte y no sabemos precisamente el alcance de la misma. ¿Por qué no es posible entrar en el cielo con Dios sin la reparación de todas las penas temporales? La comunión con Dios en la visión beatífica implica una pureza total de alma, es decir, Dios es incompatible con el más leve pecado. Por tanto, el alma debe acceder a la presencia de Dios totalmente purificada. Recuerdo un precioso libro sobre el purgatorio que se titula El purgatorio, una revelación particular, donde se explica, sin ser un dogma de fe lo que explica este libro, pero muy congruente con la doctrina de la fe, que cuando un alma sale de este mundo, y no está en pecado mortal, evidentemente, porque entonces sería acreedora de la condenación, esta alma se considera indigna ella misma de acceder ante la santidad de Dios e ingresa en este estado de purificación que llamamos el purgatorio. ¿El fuego purificador que menciona la Biblia ilustra la purificación de las penas que se lleva a cabo en el purgatorio? La imagen del fuego es una imagen metafórica, así como el fuego, por ejemplo, en el crisol depura el oro purísimo de las inmundicias, de la escoria, así también este fuego de amor, porque el purgatorio es un misterio de amor, no lo olvidemos nunca, purifica al alma de todo apego a sí misma, de todo pecado y de toda consecuencia, por pequeña que sea. ¿De qué manera reparamos las penas temporales en el purgatorio? ¿Sufriendo? Bien, las penas temporales no solo hay que repararlas en el purgatorio, lo ideal sería pues repararlas en esta vida. ¿Cómo? Con obras de oración, con obras de penitencia, con obras de caridad, procurando lucrar las indulgencias. En el purgatorio se expían pasivamente y sobre todo gracias a los sufragios que la Iglesia militante ofrece por las almas del purgatorio. Es una hermosa consideración sobre el misterio de la comunión de los santos. Es decir, los sufragios que nosotros ofrecemos, sobre todo la Santa Misa y las indulgencias, son de gran ayuda a las almas del purgatorio que no pueden valerse por sí mismas. Si en la tierra se reparan todas las penas temporales con la indulgencia plenaria, ¿al morir se va directamente al cielo sin pasar por el purgatorio? Evidentemente, si antes de pasar por la puerta de la muerte se ha realizado esta purificación perfecta, entonces el alma accede directamente a la visión beatífica en el cielo. Refiriéndose a la indulgencia plenaria que el Papa concede durante la Jornada Mundial de la Juventud, algunos diarios han escrito que con la indulgencia plenaria el Papa perdona los pecados. ¿Es lo mismo lucrar una indulgencia que recibir el sacramento de la confesión? En absoluto. Aquí hay una gran confusión, probablemente fruto de la ignorancia de muchísimos periodistas y medios en estos temas. Precisamente la indulgencia, una de sus condiciones es la confesión sacramental. Por tanto, no sustituye en absoluto ni puede sustituir a la confesión sacramental. ¿Por qué la confesión perdona la culpa de los pecados y la pena eterna, pero no redime las penas temporales? Porque hay estas consecuencias, es decir, el pecado
es una realidad muy seria. El Señor, en su gran misericordia, al alma contrita y que confiesa sus pecados, le concede el perdón. Pero Dios no pasa por alto estas consecuencias, este desorden que ha generado el pecado y que nosotros debemos contribuir en la medida que podamos a repararlo. Para alcanzar la indulgencia plenaria que administra el Papa durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013, ¿basta con hacerse seguidor del Papa en Twitter? No, por supuesto que no. Yo aprovecho la ocasión para explicar que una indulgencia plenaria es una realidad muy seria. No se trata de unas rebajas comerciales. La indulgencia plenaria, su finalidad es hacernos madurar en la caridad perfecta, en el amor a Dios por encima de todo. Y una de sus consecuencias es precisamente este desapego a todo pecado por pequeño que sea. Esta es una de las condiciones para ganar la indulgencia plenaria, porque si no es simplemente una indulgencia parcial. Yo recuerdo el año 2000 que participé en un congreso mariano mariológico en Roma, internacional. Culminamos nuestra celebración en Santa María la Mayor, y allí el cardenal que oficiaba en nombre del Papa ofreció también el don de la indulgencia plenaria y nos dijo: recuerden que para ganar la indulgencia plenaria, la condición más importante y la más difícil es tener una aversión a todo pecado por pequeño que sea. Por tanto, esta madurez en la caridad no se improvisa fácilmente. No es fácil ganar una indulgencia plenaria. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque exige esta aversión a todo pecado por pequeño que sea. Las funciones sagradas de la JMJ en las que hay que participar para lograr indulgencia plenaria mientras se desarrollan, ¿son únicamente las misas? Función sagrada, aquí habría que entender, por supuesto, la celebración de la Santa Misa, pero también otras celebraciones, como podrían ser celebraciones penitenciales, adoración del Santísimo Sacramento y otras por el estilo. Jesús le dijo al buen ladrón, crucificado junto a él, que ese mismo día estaría en el paraíso. ¿Significa eso que las penas temporales del ladrón se repararon antes de morir? Por supuesto, Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, le concedió la indulgencia plena precisamente porque aquel ladrón había madurado en este amor perfecto que expresó en sus palabras, y nuestro Señor, que lee el corazón de las personas, vio esta disposición. Por tanto, el ladrón con toda seguridad estuvo el mismo día con el Señor en el paraíso. La Iglesia considera que los mártires van directamente al cielo por morir mártires. ¿Qué pasa con las penas temporales de los mártires? La Iglesia ha considerado siempre que el martirio, supremo acto de amor, perdona todos los pecados y, por supuesto, todas las consecuencias temporales. Hay la caridad perfecta. Las personas que el Papa canoniza declarándolas santas, ¿es porque esa persona fue directamente al cielo sin pasar por el purgatorio y reparó sus penas temporales en la tierra? No necesariamente. El acto de canonización implica, por supuesto, que aquella persona está salvada en el cielo, pero no implica necesariamente que aquella persona haya podido necesitar un tiempo de purgatorio. ¿Por qué, a diferencia de las indulgencias, solo podemos recibir el sacramento de la confesión ante la presencia física de un sacerdote y no a través de los nuevos medios de la comunicación social?
Bien, esta pregunta, yo recibo muchas consultas por Internet de personas que me preguntan si pueden confesarse a través de Internet y les digo que no, porque el sacramento implica una relación personal inmediata. Es constitutivo del sacramento esta confesión ante el sacerdote presencialmente, estando el sacerdote. Por tanto, no es posible el sacramento sin esta presencia. Sin embargo, pues una persona que, por ejemplo, no puede hacer esta confesión sacramental por un impedimento insuperable, podría obtener también el perdón del Señor sin esta presencia sacramental. Imaginemos pues una persona que se halla en peligro de muerte y no tiene tiempo de recibir la visita de un sacerdote. Esta confesión contrita ante el Señor pues supliría el sacramento de la penitencia, o de una persona que, por ejemplo, estuviera en una isla desierta, en un naufragio, y no pudiera tener un sacerdote, pues también obtendría este perdón. Sin embargo, en estos casos, si se superara la dificultad, luego habría también la obligación de manifestar estos pecados en una confesión posterior, como en el caso que podría suceder cuando se da una absolución colectiva en un peligro de muerte, por ejemplo, un barco que se hunde, un avión que está cayendo en picado. Pues si uno se salvara, aunque aquel pecado ha estado perdonado, tendría que manifestarlo en una próxima confesión. ¿De cuántas maneras se pueden obtener indulgencias plenarias e indulgencias parciales? Para responder a esta pregunta me remito a un libro muy importante y poco conocido que se llama Manual de las Indulgencias. Allí la Iglesia explica muy bien todo este tema y detalla los actos que son objeto de indulgencia parcial o plenaria. ¿Cómo se aplica, a modo de sufragio, una indulgencia plenaria a un alma del purgatorio? En el mismo día en que se ofrece la indulgencia plenaria, ¿el alma del purgatorio va al cielo ipso facto? Es decir, si aquella indulgencia plenaria ha sido lucrada correctamente con todas sus condiciones y se ofrece por un alma determinada, y esta alma realmente pues es un alma que está en el purgatorio, pues a aquel alma se le aplica inmediatamente aquella indulgencia. Lo que puede pasar también que a lo mejor uno ofrece una indulgencia por un alma que ya no está en el purgatorio, que ya está en el cielo. Aquella indulgencia no se pierde, el Señor la aplica también a los difuntos. Para lucrar la indulgencia es necesario tener la intención de hacerlo. Sin embargo, si alguien cumple los requisitos para lucrar una indulgencia, sin ser intencionados, ¿se beneficia de ella? No, hay que tener esta intención. Esto es importante, conocer la acción, quererla y cumplir los requisitos. ¿Hay que tener esta intención de manera general o en cada acto que se hace? Puede hacerse de manera genérica, por ejemplo, en muchas fórmulas de oración, el alma expresa al Señor su voluntad de ganar las indulgencias que la Iglesia le conceda a determinados actos. En este sentido, las ganaría igualmente, y también de manera específica para un acto determinado. ¿Las indulgencias plenarias obtenidas en el pasado, sin darse cuenta de ello, pueden ser aplicadas en el presente a las almas del purgatorio o a una persona? No, sin darse cuenta, si no ha habido una intención, al menos genérica, y esto implica un acto claro de conciencia, no se han ganado estas indulgencias y por tanto no pueden aplicarse. ¿Puede aplicarse una indulgencia plenaria debidamente lucrada a una persona viva? No. No, este caso está muy bien determinado. La indulgencia debe ganarla uno personalmente en el caso de vivos, o en el caso de difuntos sí que se puede aplicar, pero no la puede ganar uno por uno que está vivo, porque falta este requisito de conversión, de maduración en el amor explícito, que nadie puede hacer por otro.
Si una persona ha lucrado la indulgencia plenaria y tiene previsto confesarse durante los 7 días posteriores a la indulgencia, pero muere antes de poder confesarse, ¿iría al purgatorio por no haber cumplido todos los requisitos para la obtención de la indulgencia plenaria? Bueno, depende de sus pecados. Si sus pecados fueran veniales, esta persona sería merecedora del purgatorio. Si sus pecados fueran mortales, pues sería merecedora del infierno. Es decir, a no ser que hubiera realmente un propósito explícito de confesión, que en este caso sí que supliría la misma. Es decir, si una persona ha pecado gravemente y tiene intención de confesarse y no lo hace porque no puede, por una causa objetiva importante, aquella persona, si muriera, realmente se consideraría que aquella intención de confesarse es válida. ¿Las penas temporales pueden repararse sin indulgencias ni purgatorio? Las penas temporales se pueden reparar sin indulgencia, evidentemente, por obras de caridad, por obras de apostolado, por sufrimientos asumidos, porque en el fondo la indulgencia nos impulsa a esta conversión perfecta. Ciertamente, si estas obras, si estas penas temporales llega a la muerte no han sido reparadas en este mundo, la justicia divina exige que se reparen en la vida después de la muerte, en este caso en el purgatorio. ¿Hay algún sacramento que pueda reparar por completo las penas temporales? No, a no ser que hablemos del sacramento del bautismo. Por ejemplo, si uno se bautiza en estado adulto, el bautismo ad remissionem peccatorum sería el perdón plenísimo de todos los pecados, el pecado original, de los pecados actuales y también de las penas temporales, porque es el inicio de la vida cristiana. Pero fuera de este caso, no. ¿Qué efecto tiene una comunión fervorosa en las penas temporales? Todo acto de fe, de caridad, de apostolado, de oración, es un acto que nos ayuda a madurar en el amor perfecto a Dios y por tanto tiene un efecto de reparación sobre las penas temporales. La lucha interior por hacer siempre el bien, rechazando las malas tentaciones, sobrellevando en cristiano los sufrimientos de la vida, ¿también reparan las penas temporales como sustituto de las indulgencias plenarias o como sustituto de las indulgencias parciales? Ayuda y es camino de reparación, pero tampoco esto implica que se desprecie este don que es la indulgencia parcial o plenaria. Es decir, todo cristiano, todo católico, debería conocer este gran tesoro que le ofrece la Iglesia, pues como fruto de la misericordia divina, y aprovecharlo. Sería temerario pues ignorar o despreciar unos dones que Dios nos concede a través de su Iglesia. ¿Quién tiene la potestad para administrar las indulgencias y en virtud de qué? Solo el Santo Padre, la suprema autoridad. Y el Papa puede, la sede apostólica, puede también hacer concesiones a los obispos sobre indulgencias parciales, nunca plenarias. ¿El Papa tendría potestad, en virtud del poder de atar y desatar, para reparar las penas temporales de todas las personas sin necesidad de indulgencia plenaria? No, el Papa no puede alterar el orden de la realidad establecido por Dios. Entonces, el proceso de conversión de cada persona es un proceso singular, muy serio, al que se puede ayudar por este camino también de la indulgencia, pero el Papa no puede suplir lo que debe hacer cada uno por su cuenta. ¿El Papa comunica a la penitenciaría apostólica cada vez que tiene el deseo de administrar indulgencia plenaria? ¿Alguien tiene que aprobarlo o cómo funciona? ¿Cuál es el proceso dentro del Vaticano? El Papa, por iniciativa personal, aparte de lo establecido en el manual de las indulgencias,
puede, en determinadas circunstancias u ocasiones, conceder la indulgencia plenaria ligada a ciertos actos. Entonces, el Papa normalmente lo comunica a través de este órgano de su gobierno, que es la penitenciaría apostólica. ¿Nos podría explicar en qué consistía antes la obtención de indulgencia plenaria mediante dinero a cambio? Vamos a ver, esto hay que entenderlo muy bien porque es susceptible de malas interpretaciones. Es decir, las obras de caridad, la limosna, esto ya lo decía San Juan Crisóstomo, cubren multitud de pecados. Por tanto, no es que se compre con dinero una realidad espiritual, porque esto sería totalmente ilícito y ilógico en la lógica de la fe, sino que la caridad realizada puede ser un objeto de indulgencia. La caridad de dar dinero. Bueno, la caridad puede ser de muchas cosas. Dar tiempo, dar limosna en dinero, dar alimento al que tiene hambre, dar bebida al que tiene sed, visitar un enfermo, visitar un preso. Simplemente esto está en el Evangelio. La caridad no es simplemente dar dinero. Es una forma concreta de caridad, pero no es la única. Y luego está la caridad espiritual también. La caridad espiritual que nos lleva a interesarnos por la salvación de nuestras personas, de nuestros hermanos. El Papa Benedicto, recuerdo que en el último mensaje de la Cuaresma, dijo que hoy, por desgracia, la gente ha olvidado mucho la caridad espiritual, lo que antes hacíamos las obras de misericordia espirituales, enseñar al que yerra, corregir al que se equivoca. Es decir, esta caridad espiritual es sumamente importante. Sería una visión muy limitada de la caridad, limitarla a dar dinero, limosna material. ¿Se suprimió esta manera de obtener indulgencias porque era malo? Nunca se ha suprimido la obtención de las indulgencias. La Iglesia siempre las ha concedido, lo que pasa que ha ido clarificando y perfilando muy bien la identidad de la indulgencia y su finalidad en la vida cristiana. Yo creo que hoy, en el manual de las indulgencias, tenemos una doctrina muy rica, muy elaborada, muy evangélica, que nos explica todo este tema, lamentablemente hoy muy ignorado. ¿En la actualidad se sigue pudiendo obtener la indulgencia plenaria mediante la limosna? Evidentemente. La indulgencia plenaria ligada a las obras de caridad, sin duda, es un acto muy, muy importante, y más en el contexto que estamos viviendo con tantas personas que carecen de lo más elemental para vivir. Esto no hay que olvidarlo. Es decir, más allá de las obras detalladas en el manual de indulgencias, tenemos tantísimas posibilidades de hacer el bien y de madurar en la caridad, que solo hace falta tener un poquito de imaginación. ¿Nos hacemos partícipes de Dios cuando comulgamos de la misma manera que cuando vamos al cielo? Vamos a ver, este tema no tiene relación con el tema que estamos tratando de la indulgencia, pero lo voy a responder. La comunión, ¿qué significa precisamente? Comunio, unión común, profunda con el Señor. La unión eucarística no es la unión definitiva en el cielo. Es decir, la unión eucarística es una unión que se da en la tierra por la gracia del sacramento, pero que puede perderse, por ejemplo, por el pecado mortal. En cambio, la unión beatífica, la unión que se da ya después de la muerte, esta es inadmisible, es decir, ya no se puede perder, es irreversible. Pero esto sería otro tema que ya no tiene relación con el que tratamos. Teniendo en cuenta la semejanza entre la comunión e ir al cielo, ¿por qué se nos permite comulgar teniendo penas temporales no reparadas y en cambio no podemos ir directamente al cielo teniendo penas temporales no reparadas? Porque, como he dicho, la comunión es in statu viatoris, en estado de camino,
Y una de las finalidades de la comunión es también ayudarnos a reparar estas penas en cuanto maduramos en la caridad. En cambio, la comunión definitiva exige también un estado definitivo de pureza que hay que obtener antes de acceder a él. ¿Tienen las indulgencias fundamento bíblico? Cuando decimos fundamento bíblico, hay que precisar muy bien para no caer en fundamentalismos. Es decir, tiene fundamento en la revelación. Y no olvidemos, como nos enseñaba el Concilio Vaticano II, que la revelación se expresa tanto en la revelación escrita, que es la revelación bíblica, como en la Sagrada Tradición, que es mucho más amplia, que abarca y incluye la revelación bíblica. Por tanto, las indulgencias, al estar ancladas en la experiencia multisecular de la Iglesia y en la doctrina bíblica sobre el pecado y sobre la gracia, tienen un fundamento absoluto en la revelación. ¿Qué destacaría usted del manual de indulgencias Enchiridion Indulgentiarum? Bueno, pues destacaría en primer lugar que nadie lo conoce casi. Yo he preguntado a veces incluso a compañeros sacerdotes y no lo conocen. Y es una pena, es un libro precioso, un manual precioso que habría que leerlo, porque ya le digo, en este manual se nos explica muy bien la finalidad de la indulgencia, su identidad y los modos concretos de lograrla. Nuestro más sincero agradecimiento al Dr. Mateo por sus claras e interesantes respuestas. Ha estado un placer compartir con ustedes este tiempo y repito, pues lo mejor es que ahora profundicemos y sobre todo que vivamos pues esta realidad rica del perdón plenísimo. Pues el Papa, al sacar el tema con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, pues lo que quiere es esto, que la gente y sobre todo los jóvenes descubran la misericordia de Dios que se manifiesta en el sacramento de la penitencia y también en esta riqueza de las indulgencias. Católicos Online. Visítanos en www.portalcatólicoapostólico y romano.com.